Perfecto. Ahí está. Bueno, vamos a empezar esta masterclass que es interesante porque, bueno, justo mañana estamos inaugurando la primera exposición de arqueomusicología en el Museo Remigio Crespo Toral, que es un museo municipal en la ciudad de Cuenca, que un poco este libro que voy a presentar hoy, la mitad del libro está hecho básicamente ahí en esa reserva arqueológica, entonces está buenísimo porque realmente vamos a hacer una exposición del libro, de la Flora Anatomía Ecuatorial, con las piedras originales, ¿no? Que eso es lo más interesante que está sucediendo mañana. Estamos a full con Pablo Hacho, que es un luthier acá de Cuenca, que siempre me acompaña haciendo todas estas cosas. Así que hasta hace una hora, menos media hora, estuvimos a full preparando las vitrinas. Va a ser una exposición muy buena porque, como van a ver un poco, como les voy a presentar este libro nuevo, es casi todo con radiología, es decir, con radiografías de las piedras originales. Y bueno, esta exposición que vamos a estar haciendo, que mañana seguramente vaya a publicar alguna historia e incluso haga una pequeña nota para subir a las redes para que vean un poco cómo es esta exposición. Es una exposición muy interesante porque solamente se exponen 5 piezas nada más. Es bien, bien bonito porque a veces siempre estamos con exposiciones de arqueología que como que nos vomitan todas las piezas juntas y se hace muy difícil digerir, ¿no? Tanta cantidad de piezas que hay en América. Entonces, esta exposición va a ser muy bonita porque se va a basar en las estatuillas chiquitas, medianas y grandes de las femeninas de la Isla de la Plata. Así que les voy a comentar un poquito más de cosas sobre eso. Entonces, hoy un poco lo que vamos a hacer, voy a poner acá, ahí está. Voy a estar presentando este libro que a su vez va a ser un poco, acá está, va a ser un poco lo que va a ser la temática del taller de la semana que viene, que son 2 clases, específicamente de estatuillas sonoras femeninas. Este libro, que es La Fauna Anatomía Ecuatorial, el cuerpo sonoro dual, es el primer libro de estatuillas sonoras antropomorfas del Ecuador precolombino. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque en este libro lo que vamos a trabajar, ¿no? Es todo un desarrollo bien, bien específico, también con cuestiones bastante arqueomusicológicas, pero vamos a ver un montón de piezas originales. Y lo bueno que tiene este libro es que tiene más de 1 hora y media de documentales. Es básicamente un libro como lo conocemos, pero está lleno de códigos QR, entonces podemos ir escaneando y podemos ir viendo más de unos 22 documentales, creo que hay, algunos de 3, 5, 10, 15 minutos. Realmente el libro está muy interesante porque propone un nuevo formato, ¿sí? En lo que son los libros de arqueomusicología actuales, que la mayoría trabajan con fotografías, y de las fotografías obviamente solo podemos ver, pero no podemos escuchar el instrumento. Entonces lo interesante de este libro es lo que propone es una nueva forma de hacer arqueomusicología, una nueva forma de difundir los conocimientos arqueomusicológicos que siempre fueron muy limitados. Y hoy con las tecnologías que tenemos actualmente, nosotros lo que podemos hacer es ver y escuchar los instrumentos. Entonces está muy interesante esto de los libros. Sé que varios han comprado el pack, más que nada los de Argentina y las argentinas, porque bueno, mi padre viaja, me encuentro con mi papá la semana que viene en Perú y él va a llevar como unos 28 packs de libros, así que los que están en Argentina está buenísimo porque van a recibir los libros la primera semana de enero. Para los que están en Europa es un poco más complicado porque es más caro el envío, tengo que averiguar un poco, pero sí es carísimo el envío realmente, pero ahí voy averiguando. Pero bueno, siempre que tenemos gente que viaja y nos puede llevar los libros, aprovechamos para que los tengan, ¿no? Las ediciones son muy bonitas, están todas editadas por Opciones Gráficas de Bogotá, en Colombia. Si bien son todos libros de Ecuador, los editamos en Colombia, obviamente, por el arreglo que tenemos con la editorial, que nos permite hacer un montón de ediciones a bajo costo y nos permite poder solventarlas, ¿no? Que no es fácil hoy en día editar libros, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poquito directamente al libro, que es lo interesante de lo que vamos a explicar hoy. Ay, perdón. Ahí está. Lo interesante acá del libro, ahí va, que tiene un nombre muy particular, ¿no? Justo ayer un amigo hacía un comentario en la publicación que hice de esta masterclass, que es Fonoanatomía Ecuatorial, ¿no? Y por qué siempre me gusta inventar nombres, porque me parece súper interesante a veces darnos cuenta que lo que nuestros antepasados han creado en la cerámica es quizás algo que no entra por ahí en los calificativos que tenemos nosotros actualmente.
Es decir, estamos hablando de la fono, sonidos y anatomía, la estructura del cuerpo. Estamos hablando de la estructura sonora de un cuerpo. En este caso es el cuerpo sonoro dual. Las personas, los alfareros del Ecuador, empezaron a crear flautas con formas humanas, como es la que estamos viendo acá, ¿no? Y fue uno de los cambios más importantes en la creación de flautas en toda la América precolombina, porque siempre veníamos trabajando con flautas globulares y tubulares. Es decir, tenemos como estructuras muy clásicas de flautas que se venían repitiendo por miles de años, y de repente, en el 500 a.C. aproximadamente, las culturas de la costa del Ecuador, principalmente son cuatro: Huangala, Jamacoaque, Bahía y La Tolita, cuatro culturas del centro norte de la costa, comienzan a romper la estructura y empiezan a crear flautas humanas, ¿no? Es súper interesante esto, pero claro, entienden que el sonido no solamente, o por lo menos la flauta no es solamente un objeto que produce sonidos, sino que ellos lo que quisieron hacer es realizar cuerpos humanos, ¿sí?, con distintos sistemas acústicos. Entonces, en este libro, lo que vamos a trabajar es, digamos, el entendimiento de la fonoanatomía, es decir, cómo comprendieron ellos el cuerpo humano y cómo le pusieron sonido a ese cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar en Ecuador vamos a encontrar cientos y cientos de estatuillas sonoras antropomorfas, ¿no? Y como que se nos hace muy difícil entenderlo, el libro. Incluso aquí en la introducción hablo, hablo un poco de este desafío, ¿no? Porque pasé más de 10 años investigando y sino también, no solo investigando, sino también aprender a replicarlas. Ustedes saben que no solamente soy arqueólogo o ceramista, sino que también me dedico a la replicación de instrumentos. Entonces, siempre estas flautas se me presentaron como una incógnita, como un misterio. Digo, ¿por qué tantas flautas humanas? Y me tardó más o menos unos 10 años en poder conceptualizar todo lo que se trabaja en este libro. Es decir, 10 años de investigación sobre estas estatuillas, cada una bastante distinta realmente. Si bien son todos cuerpos humanos, vamos a tener mujeres y hombres principalmente. Me empecé a dar cuenta que había como patrones y cuestiones, cosas que se repetían. Para que sepan, este libro está hecho en base a las piedras arqueológicas del Museo MAC de Guayaquil y a las piedras arqueológicas del Museo Remigio Crespo Toral en la ciudad de Cuenca. Se trabajó en esos dos museos principalmente. Acá estoy con un gran ceramista que se llama Daniel Mesones, que es uno de los restauradores principales de este museo arqueológico. Es de La Pila, es uno de los mejores ceramistas que he conocido actualmente. Nosotros le decimos que tiene una fotocopiadora en la mano, porque un escáner, una impresora 3D tiene en la mano, porque lo que pasa por las manos de él lo hace exactamente igual o más original del original. Realmente trabajar con Daniel y poder, digamos, compartir las investigaciones y los conocimientos es un lujo para mí. Poder trabajar con gente que lleva más de 40 años, ¿no?, en esta temática, no tanto de la arqueomusicología, sino de la replicación de piedras antropomorfas. Entonces ahí empezamos a estudiar. Si se fijan acá, vean la cantidad de piezas que hay en este museo: 200.000 piezas, es una guasada lo que hay en el Museo MAC de Guayaquil. Más de 300 estatuillas antropomorfas sonoras hay en el registro de este museo. Y ahí empezamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo interesante de este libro? Que básicamente la fonoanatomía es esto que están viendo acá, ¿no? Este es como el cuadro resumen del libro, el más importante, que encuentra los 8 puntos energéticos del cuerpo humano, donde las culturas precolombinas del Ecuador decidieron poner sistemas acústicos, ¿no? Es decir, cuando empezamos a analizar estas estatuillas, estoy hablando siempre de 4 culturas distintas, ¿no? Huangala, Jamacoaque, Bahía y La Tolita. Empezamos a encontrar que hay 8 puntos reiterados donde se ponen sistemas acústicos con los mismos silbatos y con las mismas frecuencias. Entonces nos empezamos a dar cuenta que acá no hay absolutamente nada adrede, sino que está todo hecho a propósito, básicamente, para nosotros poder entender este mensaje milenario que han dejado estas culturas y darnos cuenta de esto. Si nos vemos acá, van a ser 8 ubicaciones. La primera es en el ombligo de la cultura bahía, la segunda es en la nuca, la tercera es detrás de la cabeza, la cuarta es en las muñecas, la quinta en los codos, la sexta en los omóplatos, la séptima en los tobillos y la octava en el vientre. Es decir, acá tenemos las 8 ubicaciones principales, es decir, vamos a encontrar estatuillas sonoras antropomorfas cientos y miles, pero vamos a ver que solamente los silbatos se van a ubicar en estas 8 posiciones. ¿Qué quiere decir? Que cada flauta va a tener una ubicación. Nunca hemos encontrado hasta ahora una flauta antropomorfa que tenga, digamos, que los silbatos se ubiquen en 2 posiciones distintas. Es decir, acá hay reglas muy claras, muy específicas,
en torno a cómo poner los silbatos, en dónde y qué cantidad. ¿Sí? Porque nosotros podríamos decir, bueno, en general estas estatuillas van a tener siempre lo que nosotros llamamos el cuerpo sonoro dual, van a tener siempre dos flautas o dos silbatos, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que nosotros en el libro vamos a tener estatuilla por estatuilla con un código QR para escanear y para ver la pieza original en cada libro. Perdón, la pieza original en cada caso. Entonces, esto es muy interesante porque a nosotros nos permite ver y nos permite escuchar cómo es. Voy a aprovechar para mostrarles uno de los videos para que vean un poquito cómo se trabajó básicamente, que es bien interesante cómo estamos creando esta metodología de investigación, esta metodología de difusión de todos estos contenidos. Entonces nosotros vamos a escanear el código QR. Acá está. Y lo primero que nos va a aparecer cuando escaneamos, esperen que voy a poner el video acá. Ahí está. Esta es una de las estatuillas más interesantes que tenemos en este estudio de la fonoanatomía sonora. Entonces fíjense, cuando escaneamos los códigos QR, directamente nos está llevando a la pieza que estábamos viendo en fotografía, nos está llevando a la pieza original dentro del museo, donde les explico básicamente cómo funciona. Ustedes pueden ver ahí los sistemas acústicos, pueden escuchar el sonido original. Realmente la calidad de las investigaciones que estamos haciendo es muy interesante porque esta fonoanatomía ecuatorial sirve cuando la podemos escuchar, no solamente cuando la podemos ver en fotografías o la podemos leer. Entonces, a través de la escucha de cada una de estas 8 posiciones, vamos a poder entender, digamos, el objetivo de ponerle frecuencias al cuerpo humano. Y este es un concepto fundamental en el libro, que es por qué le han puesto frecuencias a la estructura morfológica del cuerpo, por qué el ser humano lo relaciona directamente con el sonido y encima le van a poner frecuencias específicas, es decir, detrás de la cabeza, el ombligo, los codos, el vientre, los tobillos, cada una de las ubicaciones va a tener ese sonido. Fíjense acá, lo interesante de cómo son todas estatuillas duales, siempre les voy a mostrar el sonido para que lo escuchen de un silbato y del otro, para que puedan entender básicamente cómo es la composición del cuerpo sonoro dual. Lo que están buscando aquí en las culturas del Ecuador es poner sonido dual a las flautas antropomorfas. Entonces es interesantísimo esto porque lo que nos está mostrando el libro es que no solamente pusieron silbatitos o flautas en el cuerpo humano, sino que sostuvieron por más de 1000 años las mismas frecuencias en las mismas partes del cuerpo. Y eso es como que es algo increíble, porque no lo encontramos en ninguna cultura del mundo. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Que es la única evidencia que vamos a tener, ¿sí?, a nivel arqueomusicológico en el mundo del uso del sonido como terapia, ¿sí? Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis porque sí es un poco discutible esto que estoy diciendo, ¿no? Del hecho del sonido como terapia, pero bueno, no por algo el prólogo del libro está hecho por Big Rampal, que es actualmente uno de los terapeutas de sonido quizás más importantes del mundo a nivel de difusión y de investigaciones en torno a la sonoterapia. Entonces, claro, con Big Rampal y junto con las directoras de la maestría, ¿no?, en musicoterapia de la Universidad Autónoma de Madrid, estuvimos trabajando el año pasado y con ellos pudimos constatar realmente que es la primera expresión en la humanidad del uso del sonido en relación a ciertas partes energéticas del cuerpo humano. Después, si se utiliza para terapia o no, obviamente lo podemos discutir. Pero lo interesante acá es que lo que estamos viendo es que son las primeras evidencias en la historia de la humanidad del uso del uso del sonido como terapia en relación al cuerpo humano y por sobre todo a frecuencias específicas. Porque nosotros, podríamos estar hablando que es la primera evidencia de la musicoterapia a nivel mundial, ¿sí? Es decir, que tenemos frecuencias de hace 2500 años que utilizaron los antepasados para utilizar para sus rituales o para sus rituales de sanación, de terapia, de un montón de cosas. Entonces, la evidencia que tenemos en este libro es tan fuerte, es tan poderosa, que
yo creo que todavía no nos damos cuenta bien todavía el nivel de contenido que tiene el libro. O sea, yo también, si bien lo escribí, lo compuse y lo creé el libro, me doy cuenta que todavía nos falta investigar un montón de cosas más, porque tenemos el uso de frecuencias milenario y es algo que no está en ningún continente. Cuando nosotros vamos a Europa, incluso a África, Medio Oriente, Australia, cualquier otra parte del mundo que no sea América, y queremos ver instrumentos antiguos, no los vamos a tener. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, si vamos a Egipto, Papá, ¿qué pasó? otro pelo. Dale. Si vamos a Egipto, por ejemplo, vamos a encontrar obviamente un montón de pirámides, un montón de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? No tenemos los instrumentos originales. Es decir, Egipto, por ejemplo, y eso que estamos hablando de una de las civilizaciones más importantes, no pudo crear instrumentos que soporten el paso del tiempo. Entonces, si bien nosotros sabemos que los egipcios han desarrollado música, han desarrollado sonidos, no tenemos evidencias, básicamente. Tenemos arpas, ¿no? Cuerpos de arpas que están rotas, pero no tenemos que recrear el instrumento al 100% para poder escuchar un sonido originario. En cambio, la evidencia que tenemos en este grupo de estatuillas es fuertísimo, porque estamos hablando aproximadamente de hace 3000 años del uso de frecuencias en relación a la composición del cuerpo humano. Entonces, es interesante porque acá vamos a ver, el libro me gusta mucho cómo está estructurado, porque cada estatuilla tenemos la foto de la estatuilla y tenemos la radiografía, es decir, podemos ver la composición interna, cómo está hecho el sistema acústico, y tenemos así una por una, ¿no? Es muy bonito cómo está hecho. Tenemos la pieza y siempre tenemos la radiografía de la pieza y tenemos los códigos QR para escanear y para escuchar. Así de todo, ¿no? Los silbatos en los codos, que acá se ve clarito. Los silbatos en los omóplatos, que están acá. Los silbatos en los tobillos, ¿no? Y por último, vamos a ver acá la estatuilla número 6, ¿sí? Que es para mí la más especial de todas, que después el libro se va a especificar solamente en esta estatuilla. Es la estatuilla con silbatos con flautas en el vientre, ¿no? Esta es bien interesante porque el libro se va a basar sobre la única flauta femenina que existe en América y yo creo que en la historia de la música en general. Es decir, la única flauta que representa a una mujer. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente las flautas siempre han sido un instrumento más bien masculino, siempre lo han tocado los hombres, ¿no? Es decir, que no hay mucho registro del uso de flautas por parte de las mujeres. ¿Por qué? Porque la flauta tubular tiende a ser como un falo. Entonces lo tiende a tocar el hombre porque, digamos, es el poder del hombre que es su falo erecto, ¿no? Es el poder de la fecundidad. Entonces vamos a encontrar siempre flautas relacionadas con el hombre. Y acá lo que acabamos de encontrar es la primer flauta femenina ancestral. Les tengo una sorpresa para el final de la conferencia, para los que se queden. Me acaba de llegar la única flauta de pan, la única antara de cerámica del Ecuador precolombino original que me han traído para que la analice. Y es una flauta masculino y femenina. Así que ya no puedo decir que es la única flauta esta, sino que cada vez van apareciendo más flautas en donde interviene la mujer junto con el hombre y son partes constitutivas de este instrumento, pero se lo dejo al final porque me acaba de llegar hace 2 o 3 horitas y sí lo quería compartir con ustedes porque mañana voy a estar hablando en la conferencia apertura de la exposición, voy a estar hablando de la importancia que tiene el Ecuador, más que nada a nivel femenino, que empezamos a encontrar las primeras flautas de representación femenina en estas tierras. Y esta flauta principalmente, que es una flauta doble, que tiene las flautas en el vientre, cuando hacemos la radiografía vamos a empezar a ver estas especies de flautas órgano, ¿no? De flautas ovarios, como la podemos llamar. Está justo ubicado en la zona del vientre femenino. Van a ser 2 flautas que se activen solo con la acción del aire, tocándolo por un agujero que está por detrás de la cabeza. Y sobre esta flauta nos vamos a meter al 100%. ¿Por qué? Porque es una de las flautas más extrañas. Fíjense, acuérdense siempre que acá están todos los códigos QR para los que tengan el libro o les vaya a llegar el libro o incluso los que quieran también comprar el libro en formato PDF también se puede para enviárselos por mail más rápido. Van a ver que está lleno de códigos QR. Entonces, en cada código QR ustedes van a poder escanear y yo voy a estar explicando exactamente lo que se está viendo en la foto con la pieza original. O sea, es como un libro, es una clase abierta el libro, con un montón de documentales para entender la importancia de esta flauta, ¿no? Fíjense qué bonita acá cuando la flauta está partida al medio, en este caso, está partida en 2, se puede ver el complejo sistema acústico que tiene, ¿no? Es una flauta que nunca habíamos visto
muy particular, muy bonita realmente. Y un poco las clases de la semana que viene vamos a analizar de lleno la estructura de estas flautas y les voy a enseñar los últimos avances que estuve haciendo sobre estas investigaciones, que son un montón. El año pasado y este año avancé muchísimo en esta temática. He encontrado en torno a esta flauta diferentes sonidos, cómo cada cultura le dio a la mujer una sonoridad diferente, una sonoridad específica. Entonces voy a explicar un poco acerca de la construcción de los silbatos y cómo mejorar. Dale, anda acá, mi terno. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es, fíjense en cada hoja del libro, recién teníamos la introducción, este es el diseño acústico, es decir, la ergonomía, cómo fue pensado el instrumento para poder ser tocado. Hay un análisis muy intenso de las frecuencias de las flautas internas. Este capítulo es bien interesante porque lo que creo en el libro es una metodología de investigación en torno a las flautas femeninas del Ecuador. Entonces, cada una de estas flautas, es decir, cada una de los ovarios sonoros, ¿no?, va a generar 3 notas. Es decir, la flauta derecha va a generar 3 notas, como ven acá, y la flauta izquierda va a generar otras 3 notas. Entonces vamos a tener 6 frecuencias en general. Es decir, la flauta es capaz de generar 6 sonidos distintos, ¿sí?, pero va a poder generar 3 sonidos con una flauta y 3 sonidos con otra. Eso lo que nos va a crear, ¿qué es? Nos crea por ahí una de las primeras flautas polifónicas, es decir, una de las primeras flautas que generan 2 sonidos en simultáneo, que nos van a permitir generar bicordes. Y sobre estos bicordes voy a hacer mucho hincapié en el libro, porque ya van a ver lo interesante que se pone el análisis de esta flauta, que yo lo llamo, es una flauta octogonal, ya van a entender bien por qué les digo. ¿Por qué? Porque la flauta puede producir 2 sonidos en simultáneo. Y como cada flauta puede generar 3 sonidos, ¿sí?, la combinación de los sonidos que nos va a dar esta flauta van a dar 9 posiciones. Entonces acá explico una por una, bien interesante cómo es esta forma de tocar, cómo es esta forma de interpretar esta flauta. Y nosotros vamos a poder generar, si nosotros vemos acá, la flauta tiene 2 agujeros por delante y tiene 2 agujeros por detrás, ¿sí?, y un agujero atrás para soplar. Entonces nosotros podemos tocar la flauta siempre que hagamos combinaciones binarias de dedos en torno a los agujeros de estas flautas. Entonces esas combinaciones binarias, ¿sí?, que nos va a permitir esta flauta, nos va a permitir encontrar 9 posiciones para ejecutar, para generar sonidos con los bicordes de esta flauta. Entonces acá analizamos una por una, ¿no? La cuarta posición, fíjense lo interesante de cada posición es que pueden ser espejadas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense la segunda posición, se tocan solo los agujeros de adelante. Y la tercera posición, se tocan solo los agujeros por atrás. Es decir, siempre hay un concepto de espejado, de complementariedad, porque esta flauta viene de la mitad del mundo, viene de las culturas que habitaron la franja ecuatorial. Entonces siempre en estos instrumentos vamos a ver dualidad. La dualidad no solamente en 2 flautas, sino también en cómo manipular la flauta. Nos va a estar haciendo trabajar todo el tiempo en lo que yo llamo el código sonoro binario. Es decir, este es un código binario sonoro que es muy, muy, muy profundo realmente. Como les digo, todavía estamos con la información muy fresca, si bien el libro está editado. Yo siento que de acá a unos años vamos a entender muchas más cosas de todo lo que he escrito acá, porque es como estamos desentrañando un misterio, estamos desentrañando una flauta que no tenemos bien para qué fue hecha y cuál fue su fin melódico y musical, la estamos descifrando. Entonces acá están todas las posiciones una por una, acá están las 9 posiciones juntas, ¿no? Es interesante porque si se fijan, el libro termina siendo casi un libro metodología de cómo tocar estas flautas. Entonces, hay digamos, la oferta del libro, o sea, lo que estamos haciendo nosotros es ofrecer el libro con la estatuilla, ¿no? Que es lo interesante, porque si tenés solamente el libro y no tenés la estatuilla, te vas a quedar un poco rengo, o sea, te va a faltar algo más para aprender a hacerlo. Por eso la semana que viene damos el taller de construcción de flautas femeninas, para que los que les reciban el libro puedan no solamente aprender a construirla, sino también aprender a interpretarla, que para mí es la parte más interesante. Entonces fíjense qué interesante acá estas 9 posiciones, es decir, 2 sonidos en simultáneo que van a sonar en paralelo. Y yo lo que hice acá
es hacer unas tablas, esta es la parte más densa del libro, empecé a hacer unas tablas de análisis de la diferencia de cada flauta cuando se toca en simultáneo. Es decir, cuando tocamos cualquiera de las 9 posiciones, van a sonar 2 sonidos en simultáneo, y yo lo que hago es restar las frecuencias sonoras de cada una de esos silbatos y me va a dar un resultado. Por ejemplo, esto para que lo entiendan, cuando yo soplo la flauta solita, me va a dar por un lado 960 Hz y por el otro 950 Hz, ¿no? Van a sonar las dos flautas juntas y la diferencia va a ser 10 Hz, ¿no? Entonces yo lo que hago es analizar las diferencias de intervalos que hay en cada una de las 9 posiciones. Entonces de esa forma yo lo que tengo es un formato numérico que me permite hacer un análisis más científico en torno a los hertz que utilizan estas flautas. Entonces a través de esta tabla, que es un poquito complicada, pero con el tiempo la van a entender, lo que estoy haciendo yo son tablas para entender los patrones de afinación de estas flautas. Y lo que yo creo que encontré en este libro, básicamente, es el primer sistema de afinación, ¿no?, que hemos encontrado en América para flautas femeninas. Esto es importantísimo porque siempre estamos buscando sistemas de afinaciones y nos es muy difícil encontrarlo. Y acá lo que hemos encontrado básicamente son unos cuadros matemáticos, ¿no?, donde a través de sumas y restas podemos sacar promedios. Y esos promedios nos empiezan a mostrar que todas las flautas van a repetir el nivel de interválica que aparece en las 9 posiciones. Y eso es importantísimo. Eso es una locura lo que hemos encontrado realmente. Y lo más interesante es que acá en las posiciones de los bicordes vamos a encontrar que hay 4 posiciones en donde las diferencias en hercios de sus bicordes son entre 50 y 10 Hz. Y vamos a encontrar 4 posiciones en donde las diferencias de los bicordes superan los 100 a los 150 Hz. ¿Qué estamos viendo? Que la flauta tiene dos polaridades. Una polaridad que suena muy cercana al batimento y otra polaridad que suena muy cercana a intervalos consonantes. Es decir, que la flauta empieza a tener dualidad, no solamente en sus dos silbatos, sino también que en la combinación de sonidos van a aparecer esta idea de los sonidos duales, esta idea de las frecuencias sonoras, ¿sí? Entonces esta estatuilla lo que está haciendo es condensando el norte y el sur, el masculino y el femenino en su interior, y lo que yo sostengo acá es que lo que va a aparecer es una estrella de sonidos en el vientre, ¿sí? Esto es bien interesante del libro porque acá lo que estoy explicando es que en realidad esta flauta es la única flauta que se puede tocar de forma octogonal. Es decir, a través de los 9 bicordes, el primero no tiene ninguna digitación, por eso lo pongo al centro. Del segundo al noveno vamos a tener 8 posiciones duales y todas van a estar complementarizadas. Entonces, esta idea de la estrella ecuatorial de 8 puntas, que es el símbolo más importante de todo el Ecuador, va a también estar representado por esta flauta que va a responder a esos 8 puntos. Esos 8 puntos cardinales, esos movimientos del Sol a 23,5 grados en los solsticios de equinoccios. Entonces lo que empezamos a ver acá es que esta flauta es algo mucho más profundo, más interesante, ¿no?, de lo que nos parece. Pero hasta acá nosotros en el libro solo venimos analizando la cuestión arqueomusicológica. Es decir, nos ponemos a analizar las características sonoras de este instrumento y a través del libro, cuando lo puedan leer, van a ver que explico un montón de cosas. Entonces después lo que hago yo es agarrar estatuillas. Fíjense qué interesante que las culturas precolombinas del Ecuador van a escalar este instrumento. Es decir, lo van a tener en chiquito, en mediano y en grande. Entonces es interesantísimo esto porque van a ver que cuando vean los cuadros de análisis que hice para cada estatuilla, las diferencias en Hz van a ser siempre las mismas. Es decir, proporcionales a las diferencias de tamaños y frecuencias, pero en promedio la afinación de la flauta se va a repetir en las 3 medidas. Y esto es importantísimo porque uno diría, bueno, la chiquita puede tener otro sistema de afinación, la mediana otro, no. Van a tener todas las estatuillas, ¿no?, el mismo sonido. Esta chiquita tiene 12 centímetros de altura. Es una cosita así chiquitita, es muy difícil de hacer. Recuerden que lo chiquito en la cerámica es lo más difícil de hacer. Entonces acá, al igual que los otros, van a tener la foto y la radiografía y el análisis de las 6 frecuencias y el análisis de las diferencias en Hertz. Entonces acá nosotros empezamos a darnos cuenta realmente
de que tenemos un sistema de afinación súper clarito, súper importante. Es la primera vez que encontramos un sistema de afinación en la cultura precolombina. Entonces realmente estamos atrás de una investigación increíble, realmente. Porque nos está mostrando de que las culturas precolombinas crearon sistemas de afinación y por sobre todo le han puesto afinación a las flautas femeninas. Algo que sería, es difícil de entender porque uno diría, bueno, sería más fácil encontrar afinaciones en flautas masculinas, que son la mayoría, pero fíjense que la primera que nos trae un sistema de afinación clarito para poder descubrir es esta flauta femenina. Voy a tomar un poquito de agua, un segundito. Ahí está. Y de paso vamos viendo estas piezas que son increíbles. Entonces, este capítulo del libro que es interesantísimo, voy a hablar de el simbolismo de la mujer, que va a ser un poco la temática principal del taller de la semana que viene, que voy a hablar mucho sobre el tema del culto femenino, ¿sí? Porque hablamos mucho de culto femenino y todas esas cositas, pero a nivel astronómico hay cosas muy importantes para entender, digamos, los ciclos de la luna, que no son solamente de 28 días, sino que la luna tiene un movimiento en el cielo que la hace ser mucho más aleatoria que los movimientos del sol. Si se fijan, por ejemplo, los musulmanes, por ejemplo, que siguen un calendario lunar, fíjense que el Ramadán, ¿no? Que es el fin y el inicio de su año, siempre está variando, nunca es una fecha fija, ¿no? ¿Por qué? Porque la luna tiene un movimiento súper distinto al sol. Nosotros hoy como occidentales estamos siguiendo siempre un calendario de 365 días y es como muy perpetuo, es como muy... O sea, cada 365 días, bueno, cada 4 años agregamos un día, que es el año bisiesto, pero en general la luna tiene un movimiento muy interesante que lo voy a explicar la semana que viene para entender bien el porqué de los lunasticios. Los lunasticios es una parte de la astronomía que habla de que cada 19 años la luna llena sale por el mismo lugar que el sol en el Inti Raymi, que el sol en el 21 de junio. Entonces es interesantísimo esto porque vamos a hablar de que la mayoría de los templos femeninos están alineados con la luna por los lunasticios. Entonces vamos a hablar un poco de ejemplos, ¿no? sobre algunos templos lunares ecuatoriales y también del Perú y de otros lugares que nos van a estar relacionando realmente a la luna como el regente de la mujer, como el regente femenino. Y por sobre todo acá en el Ecuador lo que tenemos es que estas flautas femeninas van a ser el primer culto sonoro a la mujer, ¿sí? En toda la América y yo creo que en general en casi toda la historia de la humanidad. Entonces el nivel de evidencia que tenemos acá es fuertísimo. Y ahora nos podríamos preguntar por qué en el Ecuador se da esta tradición tan antigua, ¿no? Del culto a la mujer, ¿no? Uno se podría preguntar por qué Ecuador tiene esta relación tan fuerte con la mujer, ¿no? No sé, recién vi una pregunta, perdón que no vi. Ah, están poniendo los mails. Entonces, ¿por qué pasa eso? Voy a poner un poquito de Mambe Ambil, que tengo la boca un poco irritada. No sé si conocen. Mambecito de ambil. El ambil es una pasta de tabaco fuertísima que se combina con un poquito de coca. Ujú, ujú. Da como mucha fuerza y está buenísima. Entonces, eso. Alguien puso ahí. Dice la Carolina, la medicina de la palabra dulce y el pensamiento claro. Muy bien. Y de la boca sucia. Pero bueno, así va. Entonces, fíjense qué interesante cómo nos miente también la historia, la historia del arte. La primer obra, básicamente escultórica, relacionada al ser humano, va a estar relacionada con lo que son la cultura Valdivia, que es esta mujercita que está acá. Y es interesante, esta estatuilla tiene más o menos unos 5.000 años antes del presente, perdón, 6.000 años antes del presente, 4.000 antes de Cristo, y nos está mostrando algo interesante. La primera representación humana que se hace en la cerámica tiene que ver con la mujer, ¿no? Uno diría como, estamos siempre hablando del machismo y todas estas cosas, ¿no? Del patriarcado y estas cositas a veces descontextualizadas un poco, anacrónicamente.
nos vamos a dar cuenta que en el inicio de las civilizaciones cerámicas, lo primero que se reflejó, ¿no? Tiene que ver con la mujer. Es decir, la mujer es el objeto de culto milenario que las culturas decidieron proponer. Se representó primero una mujer antes que un hombre. O sea, alfareros y alfareras se dieron cuenta que el cuerpo femenino, cuando queda embarazado, o sea, va a procrear, empieza a tener como unas modificaciones en el cuerpo. Es decir, los senos, las caderas, digamos, el vientre que se empieza a hinchar, es decir, empieza la mujer a estar embarazada. Y lo primero que se representó en el Ecuador precolombino tiene que ver con el embarazo femenino, es decir, con el acto del parir. ¿Qué significa parir? Parir significa hacer un par de sí mismo, ¿sí? Es decir, esto que remarcaron las estatuillas femeninas de la cultura valdivia, que les vamos a poner el nombre de Yumina, ¿no? O Uminia, como quieran decirle. Ahora voy a explicar bien qué es este nombre. Estamos hablando quizás de la primera representación femenina en cerámica. No quiere decir que antes no hubo representaciones, pero a nivel cerámico, que es lo que nos interesa, vamos a hablar de que la primera representación en el mundo en relación a la cerámica tiene que ver con lo que es el cuerpo femenino. Pero fíjense qué interesante que el culto a lo femenino no se queda solamente en la cultura valdivia, sino que pasa a la cultura chorrera. Es decir, fíjense el motivo femenino, qué hermoso, estilizado casi 2500 años después de la cultura valdivia, nace la cultura chorrera y empieza a hacer estas mamachas, ¿no? Estas mujeres, y fíjense que lo que representan ya no es la mujer embarazada, sino que es la mujer con su hijo, ¿sí? Digámoslo así, un símbolo casi icónico en todas las culturas del mundo, ¿no? María con su hijo, fíjense, Isis y Osiris, ¿no? O si no me equivoco mal, en Egipto, vamos a ver siempre la mujer con su hijo. En este caso, en su regazo. Realmente es un motivo alucinante. Por acá. Entonces, bueno, desde la cultura valdivia, más o menos 4000 antes de Cristo, hasta la aparición de estas figurillas femeninas con sonido, pasan aproximadamente unos 3500 años. Y esto es interesante marcarlo, porque los cambios en la cerámica precolombina no son de la noche a la mañana. Los cambios tardan miles y miles de años. Es decir, ponerle sonido a la mujer llevó más o menos 3500 años de desarrollo cerámico y también sonoro, ¿no? Y fíjense que se crean estos silbatos, que es lo que vamos a ver en el taller de la semana que viene, entender en profundidad cómo se creó este sistema acústico, que sinceramente es un sistema acústico que lo vamos a encontrar solamente en la costa ecuatoriana, en la mitad del mundo. Y vamos a meternos en un tema bien interesante que es la diosa Uminia o Yumina, como quieran decirle, son dos formas de decirle. Y es una historia interesante que la cuento en el libro, muy resumida porque realmente deberíamos hacer un libro solo de Yumina, como la diosa más antigua de América, la diosa de la que tenemos registros arqueológicos que los podemos rastrear 6000 años antes del presente. Entonces entendemos acá que este culto femenino es muy interesante. ¿Y por qué es un culto femenino tan interesante? Y esto viene más que nada por las crónicas. Cuando llega la Orden de la Merced, los mercedarios, al Ecuador y empiezan a armar sus iglesias, empiezan a escuchar a los indígenas que tanto de la costa como de la sierra iban a rendirle culto a esta mujer, digamos a esta diosa femenina Yumina. Entonces los clérigos, cuando escuchan que había tanto fervor por esta diosa femenina, deciden ir en búsqueda de esta diosa. Supuestamente esta diosa estaba hecha en piedra, ¿no? Estaba hecha en piedra y en el centro, digamos, en su vientre había una piedra de jade muy grande y la gente iba ahí para tocar y para curarse. Es decir, que estamos hablando de que es la diosa de la fertilidad y por sobre todo la diosa de la sanación, ¿no? Entonces, qué brillante idea se les ocurre, ¿no? A los mercenarios es ir a buscar el monolito de piedra de Yumina para robárselo. Es decir, lo van a buscar a la costa, supuestamente está en la isla de La Plata, que es el santuario marítimo más importante de América, del cual vamos a hablar muchísimo la semana que viene en el taller. Se los recomiendo el taller porque a nivel femenino son las investigaciones más profundas que se han hecho en torno al culto de la mujer en América. Esta isla de La Plata, que es el santuario marítimo más importante porque es el santuario marítimo que ha tenido más actividad ritualística,
podemos corroborar que tiene una actividad de más de 6.000 años esta Isla de la Plata. Que se la llama la Isla de la Plata tontamente porque supuestamente un pirata guardaba sus tesoros ahí, guardaba sus tesoros de plata en esta isla, y la gente iba a esa isla a buscar ese tesoro que nunca encontraron. Entonces, más que la Isla de la Plata, debería llamarse quizás la Isla de la Luna o la Isla de Yumina. ¿Dónde queda? Ahí pregunta Gabriela. La Isla de la Plata queda en Manabí, frente a Puerto López, que es uno de los puertos más importantes que tiene el Ecuador, más o menos a 2 horas en lancha, para que te ubiques. Y esta isla realmente es de las más importantes, debería ser mucho más conocida, pero realmente no se conoce, pero es el único santuario marítimo más importante de América que, como les digo, tiene un sostenimiento de 6.000 años de actividades rituales. No vamos a encontrar en ningún otro lugar, yo digo de América, pero me animo a decir del mundo, un santuario marítimo que haya estado por tanto tiempo puesto en actividad. Entonces, bueno, la Orden de la Merced, al parecer, se roba a esta diosa Yumina y le monta en estuco una virgen con un hijo, ¿no? Le monta uno de los íconos clásicos del cristianismo y la pone en la entrada de la iglesia, de la Basílica de la Merced, en el centro histórico de Quito. Es decir, nosotros hoy podemos ir al centro histórico de Quito, entramos a la Basílica de la Merced y la Virgen principal que vamos a ver en realidad es Yumina por dentro, por fuera, es la Virgen con el niño divino, pero realmente lo que tenemos ahí es una extirpación, ¿no?, al culto indígena y puesto encima un culto totalmente cristiano. Entonces es interesante esto porque vamos a charlar un poquito en el taller sobre cómo se agarran, ¿no?, estos símbolos indígenas y el cristianismo se los apropia muy fuerte. Entonces, en este capítulo es interesante porque explico mucho sobre la historia, ¿no?, de estas piezas, dónde se encontraron, digamos, las tipologías que hay. Apropiación como hasta ahora. Sí, efectivamente, estaría bueno sacarla, ¿no? Pero he pedido los permisos a la Orden de la Merced para que me dejen hacer una radiografía o una tomografía computada. Obviamente fue un no rotundo, pero realmente si pudiéramos hacer esta investigación interna, ¿no?, podríamos realmente darnos cuenta de cómo era esa pieza, cómo era la pieza de Yumina en piedra, se cree que es en piedra, cómo es esta pieza. Igual si nosotros vemos la Virgen, no la publiqué en el libro porque no tuve los permisos para publicarla. Lo comento mucho en mis conferencias. Obviamente la Orden de la Merced no está interesada en publicar mucho esta historia, aunque todo el mundo se sabe realmente que se robó ese monolito y que fue puesto ahí, pero como que no quieren tocar mucho el tema. Yo tampoco no lo toco en profundidad, lo nombro, para los que estén interesados se animen a investigar. Realmente este libro es no solamente un estudio arqueomusicológico, sino también un estudio historiográfico sobre estas piezas femeninas, que vale la pena realmente meternos, ¿no?, porque estamos hablando de uno de los cultos más complejos hacia lo femenino, que tiene que ver con el sonido. Es decir, las culturas precolombinas han puesto en las mujeres algo mucho más que un hijo. Fíjense en esta pieza qué bonita, que es una madre, es una pieza de la cultura bahía. Entonces, fíjense qué interesante que tiene en su regazo un niño o un ser que está tocando una flauta de pan, ¿no? Está tocando una flauta de pan increíble, realmente. Y ahí nos estamos dando cuenta que quién es la que crea el sonido. El sonido de la creación tiene que ver con las flautas femeninas. Es decir, en el vientre de la mujer, nosotros vamos a encontrarnos con esta combinación sonora que explico en el libro. Entonces, el libro sigue explicando varias cosas más y después termina con un estudio radiográfico. Hago un estudio, el estudio tiene más de 30 piezas originales, acá solamente puse 10 para no ser tan insistente, pero lo que muestro acá es que cuando hacemos radiografías podemos ver realmente un montón de cosas que por fuera no podemos ver. Entonces, este catálogo, que es el primer catálogo que se publica de radiología, hay uno en el libro de Helen Hickman, que es una arqueomusicóloga que ya falleció, alemana, pero acá lo que tenemos es el primer catálogo de exposición de una por una las flautas, ¿no?, la fotografía de las flautas con lo que es los rayos X de cada una, y nos permite ver como constante. Fíjense como todas estas mujeres de diferentes culturas de la costa ecuatoriana van a tener siempre los silbatos en su vientre. Entonces nos estamos dando cuenta acá realmente que lo que tenemos es un culto sostenido por un milenio en torno a la mujer con el sonido. Entonces, bueno, este básicamente
la explicación del libro hacia grandes rasgos, que era un poco la idea de la masterclass de hoy, de ponernos al tanto, primero y principal, de las investigaciones que estoy realizando. Recuerden que todo este material se está compilando en 5 libros. Es la primera enciclopedia de arqueomusicología que tiene un país en América. Es decir, nunca hubo una compilación de arqueomusicología de un país entero. Y me estoy poniendo un proyecto muy fuerte, muy difícil de hacer, pero ya estamos. Este es el tercer libro de la serie. El primero fue Kitaki, el segundo Pishkutaki, este tercero que fue Anatomía Ecuatorial, y va a estar saliendo prontito lo que es el cuarto y el quinto libro, que tiene que ver con lo que son vasijas silbadoras, botellas silbato, como se conocen acá en Ecuador, y el quinto que es específicamente sobre flautas del Ecuador. Entonces, en estos 5 libros, en estas 5 compilaciones, vamos a tener, no diría todo porque obviamente dejé un montón de piezas afuera, pero por lo menos las piezas más características y más importantes que nos muestran que el Ecuador ha sido el epicentro de la creación de los instrumentos musicales más importantes de América. Y el epicentro realmente es básicamente porque estamos en el centro del mundo, estamos justo en la mitad del planeta, algo que seguramente las culturas ancestrales sí lo sabían. Entonces tenemos que entender que el Ecuador realmente es un epicentro, no solamente astronómico, sino que a nivel sonoro, el Ecuador nos va a estar mostrando instrumentos únicos. Así que yo abro un poco acá el espacio para preguntas, si quieren preguntar cositas, que estaría bueno. Acá creo que es una chica, ¿no? Se llama Amor y Gozo, que se puso el nombre así. Dice que Yumina está despertando con mucha fuerza y aquí en México honraremos mucho su sabiduría sanadora. Gracias por tu gran tesoro que sacaste a la luz, Valdivia. Bendiciones. Es interesante porque obviamente culto femenino hay en toda América, ¿no? No estoy diciendo que el único culto femenino sea aquí en Ecuador. Quizás estamos hablando de los registros más antiguos, ¿sí? Es decir, arqueológicamente los registros más... Sí, dale. Nosotros acá lo que tenemos son los registros más antiguos. En México seguro hay, como en Centroamérica. Lo que pasa es que acá estamos hablando de un culto sonoro, que es lo que a mí me interesa y por eso me meto en esta temática, ¿no? Porque estamos hablando de que son representaciones femeninas, pero que al ponerle sonidos, ¿no? Vamos a entender de que el culto femenino necesitó frecuencias sonoras. Y lo que estamos viendo en el libro es que esas frecuencias sonoras tienen una coherencia y una lógica que no las hemos visto en ninguna otra flauta en América. Por lo tanto, nos está mostrando que no es un culto adrede, no es un culto improvisado tampoco. Es un culto con unas reglas impresionantes y también un culto que está buscando un tipo de flauta única que nunca se desarrolló en ningún otro lugar. Entonces, en el libro, y con eso termino, vayan empezando algunas preguntitas si quieren, nos vamos a dar cuenta que esta flauta nunca se exportó a ninguna otra parte del territorio americano. Es decir, botellas silbadoras, otros instrumentos que fueron creados en Ecuador se han exportado a otras culturas, pero paradójicamente esta flauta femenina fue solamente para ser creada y para ser tocada en la línea ecuatorial, específicamente quizás en la isla de La Plata, que es donde más se han encontrado los ejemplares de estas flautas. Por lo tanto, esta flauta nos está marcando también una territorialidad. Esta flauta se tocaba en la mitad del mundo por cuestiones específicas y lo que estamos desentrañando en este libro es el primer culto sonoro dedicado a la mujer. Por eso me parece algo tan importante este libro porque ubica primero y principal al Ecuador como el epicentro de los sonidos, pero también al Ecuador como el epicentro del culto hacia lo femenino, que yo diría de un culto totalmente sofisticado, es decir, la creación de una flauta, la posición de la flauta, ¿no? En torno al vientre femenino. Entonces nos da mucho para hablar no solamente a nivel arqueomusicológico, sino también a nivel cosmogónico. Estamos hablando de la primera flauta que está hablando de que en el vientre femenino se crea un par, ¿no? Y ahí está un poco el misterio de la vida, ¿no? Digamos, el misterio más increíble que el ser humano se encontró y por eso representó a una mujer embarazada desde hace 6.000 años, es porque en el vientre tenemos no solamente la creación de la vida, sino también la creación de los sonidos. Bueno, ¿aún se puede tener acceso al taller anterior de vasijas silbadoras? Bueno, ahí Carolina, ahí Mateo te explica toda esa parte de talleres. Alguien que quiera, pueden hacer preguntas si quieren. Ahí pongo ahí en galería para todos, para que nos veamos. Yo sé ahí acá, ¿qué pasó? Uy. A Sara Patricia le llegó hace poquito a República Dominicana, a Santo Domingo, ¿no? Te llegó la estatuilla con el libro. Fue un proceso difícil, pero llegó.
Así que está bueno también que este culto a lo femenino se empiece a expandir y por sobre todo también que empecemos a construir esta flauta, ¿no? Esta flauta es de todos nosotros y entonces está bueno ahí también que cada uno haga su propia apropiación, ¿no? De esos objetos antiguos porque nos pertenecen. O sea, si bien son pertenencia hoy de un museo, pero el conocimiento y la tecnología que estas piezas nos traen son parte de nosotros y tenemos que apropiarnos de este conocimiento ancestral, ¿no? Así que no sé si ahí alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer. Tiki tiki. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis para todas las personas que quieran información sobre tanto los libros, esta formación u otras formaciones, déjennos su mail en el mismo chat de este Zoom para recibirlo. Gracias, Mate. Ahí está. Bueno, veo varios ceramistas ahí interesados. Bueno, voy a aprovechar la clase para hacer la presentación de esta flauta que me acaba de llegar hace unas horas, que sí me gustaría compartir con ustedes, porque vieron que cuando yo saqué el libro y dije, esta es la única flauta femenina, ¡paf! Y hoy me llega de la mano de un amigo, me llega una flauta que va a hacer mucho ruido a nivel arqueomusicológico en América y seguramente en el mundo, que es la única flauta de pan, la única flauta arqueológica que combina el hombre y la mujer. Es una pieza increíble realmente. Es la primera pieza que yo veo que es de las más conceptuales que tenemos en América, porque es una flauta de pan que yo ya se las había mostrado, me acuerdo, veo caras conocidas que han hecho algunos talleres, yo les mostré una réplica y hoy al llegarme el original me cerró mucho el tema de este concepto de la flauta. Ven que la voy a traer, así la vemos. Esta flauta es de la cultura del Carchi, del norte del Ecuador. También es una cultura compartida, ¿no? Ahí veo a alguien que hizo un gesto de al fin apareció. No sé si Gabriel, si sos del Carchi o por ahí. Fíjense qué interesante que esta flauta está en Cuenca ahora, y es esta que tengo acá. Es hermosísima la flauta realmente. ¿Se ve ahí? Es una combinación entre hombres y mujeres intercalados, los hombres con el totumo en su mano. Las mujeres, si se fijan, no tienen manos, pero si damos vuelta a la pieza por detrás, las mujeres están abrazando a los hombres. ¿No? Prendeme la luz, Pablito, pues. Toditas. Eso, ahí está. Si se fijan, las mujeres están abrazando a los hombres por detrás y los hombres sostenidos por las mujeres sostienen el totumo, ¿no? Es una flauta de pan. Mañana vamos a estar haciendo un documental sobre esta flauta increíble. Fíjense que es la única flauta de pan encontrada actualmente en el Ecuador. Es decir, nosotros tenemos muchísimos registros de esta flauta, pero no tenemos básicamente ninguna flauta de pan que esté completa en toda la historia arqueológica del Ecuador. Entonces, esta pieza nos cambia mucho la visión de lo que teníamos sobre la arqueomusicología ecuatoriana y nos está mostrando un ejemplar que es increíble porque a nivel cosmogónico nos está diciendo un montón de cosas. No solamente es el pareado, sino que es el pareado entre hombre y mujer, ¿no? Porque generalmente nosotros vamos a ver el sicuri tocado por personas masculinas, pero acá lo que nos está mostrando es que el instrumento está compuesto, es como un sikus, ¿sí? De ahí se sopla, ¿ves? Así que les voy a dejar la sorpresa. Nosotros mañana vamos a estar inaugurando la muestra y vamos a estar haciendo el documental de esta flauta junto con otras flautas más de la cultura nariño de Carchipasto, una cultura compartida entre Colombia y Ecuador. Entonces va a ser un documental muy especial que va a estar publicado en el 5.º libro, que se llama Flautas Ecuatoriales, que es el último libro de la serie, que es un resumen de las flautas más importantes del Ecuador. Y me pareció increíble porque ya estábamos terminando el libro. El lunes estuve en el Museo MAC haciendo la última investigación y hoy apareció esta flauta, ¿no? Como si fuera un mensaje. Esta flauta no se quería quedar afuera del libro, no quería dejar de mostrarnos, ¿no? Digamos, su belleza y por sobre todo digamos, su conceptualidad. Estamos hablando de la primer flauta que nos combina masculino y femenino, ¿no? De una forma increíble.
una forma muy poética a nivel escultórico, en donde el hombre y la mujer están entrelazados y cada uno tiene una función específica. Así que bueno, gente, no quiero hacer larga la charla tampoco porque es una masterclass abierta. Ustedes saben que las clases en los talleres son más largas, obviamente, mínimo 2 horas. Entonces, les dejo un poco ahí el pie para que se animen. Nosotros mañana vamos a estar con Pablo Hacho inaugurando la exposición del sonido femenino. La exposición va a quedar abierta hasta abril del año que viene, va a estar casi unos 5 meses abierta y esperemos que no sea ni la primera ni la última exposición, sino que empecemos a hacer más exposiciones en torno a estos misterios que guardan las flautas del Ecuador, que son importantísimas para la arqueomusicología americana, y por sobre todo que empiezan a aparecer ejemplares que hasta ahora intuíamos que estaban, pero empiezan a aparecer los físicos originales. Entonces estamos como en una etapa cada vez más importante en todo esto, ¿no? Como que las piezas les gusta que las investiguemos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer cada vez más piezas interesantísimas, ¿no? Que realmente nos dan muchas cosas. Bueno, veo mucha gente que está escribiendo acá. Dice los pueblos y culturas. Claro, ¿qué pueblos y culturas ahora que se estudia de arqueomusicología? Bueno, cuando hablas de Ecuador, hablas sobre lo que hoy es el territorio ecuatoriano. Yo soy de Ipiales, sos vos, Gabriel, ¿no? Yo soy de Ipiales, la frontera de Colombia y Ecuador, que es parte que fue el pueblo Pasto. Claro, en realidad es interesante entre Colombia y Ecuador. Vamos a tener siempre, obviamente, una frontera ficticia, que son las políticas actuales, que es el territorio colombiano y el territorio ecuatoriano es complejo, porque en realidad cuando uno, viste que le dicen a los pastuzos son colombianos, son ecuatorianos con pasaporte colombiano, ¿no? Entonces, es que en realidad... Claro, los ecuatorianos son los de Carchi, ¿no? O sea, es que en realidad son culturas fronterizas, entonces tienen muchas cosas en común. Es difícil decirle a alguien de Ipiales que es alguien distinto a de Tulcán. En realidad es la misma frontera, es algo muy sencillo. Por eso yo nombro a la cultura más bien Carchi-Pasto, es decir, del Carchi y de Pasto Nariño, porque en realidad es un territorio. Pasa lo mismo con la cultura Tumaco en Colombia y la Tolita en Ecuador. Es la misma cultura, pero cada país le puso un nombre distinto. Entonces pareciera que fueran distintas, pero en realidad es la misma cultura. Lo que pasa es que cuando se dividieron los países, quedó la cultura partida en dos. Entonces es interesantísimo porque mañana vamos a hacer un capítulo del libro. Recuerden que el capítulo Flautas Ecuatoriales va a estar saliendo para marzo-abril del año que viene. Y hay 2 capítulos dedicados a la cultura del Carchipasto. O sea, una de las culturas que más flautas ha desarrollado en el Ecuador y en Colombia. Entonces, y fíjate que, lo veo a Gabriel ahí, hay muy poca información. Realmente es muy poca la información que hay sobre estas cosas, ¿no? Para la Escuela de Secretos, que tiene un nombre bastante esotérico, a partir del viernes, ahí está, ahí te veo. El viernes voy a estar en Quito, así que ahí nos ponemos en contacto y si querés adquirir los libros se puede ahí en Quito. Todo lo que es Colombia y Ecuador, los libros se pueden conseguir de forma muy rápida y muy fácil. Para los que no están en Colombia y Ecuador, conseguir los libros es un poco más difícil, pero tampoco no imposible. Así que ahí nos vamos a contactar y nos conocemos. Así que bueno, gente, les hice una presentación de algo que vamos a filmar mañana recién, pero ya van viendo que si bien les hablo en este presente, siempre estoy trabajando en el futuro, ¿no? Estoy trabajando en el 4.º y 5.º libro, entonces este libro que es hermoso, que es el Fonoanatomía Ecuatorial, que es el que estamos presentando hoy, es el 3.º de la serie, pero se viene el 4.º y el 5.º el año que viene, y con eso estamos completando la serie de arqueomusicología más importante que ha tenido un país en América, así que estoy muy contento y muy feliz por hacerlo. La flauta no la voy a tocar ahora, porque le va a ser sorpresa para lo que viene. Me gusta dejarles un poco de suspenso, suena increíble, pero ya van a ver en el video que vamos a estar subiendo cómo los pueden adquirir. Y para los que están en Chile, hay un amigo que está viniendo en enero y que puede llevar los libros a Chile. Así que si están interesados los chilenos ahí, o las chilenas, me hablan y yo los pongo en contacto con Julio Beas, que va a estar en enero. Les cuento que me estaba olvidando, del 6 al 10 de enero estoy haciendo un seminario. Es una residencia artística para los que quieran venir, del 6 al 10 de enero en Tumbaco, en mi casa, que yo vivo adentro de un volcán, vivo adentro del volcán Ilaló, y me estoy haciendo un taller nuevo que es increíble adentro del volcán, literal, es una cueva gigante. Y del 6 al 10 de enero voy a estar en un taller muy bonito sobre flautas ecuatoriales. Así que los que estén interesados, anímense, es del 6 al 10 de enero, ya es en un mes, sí, es casi menos de un mes.
En menos de un mes nos estamos juntando del 6 al 10 acá en mi casa, inaugurando mi taller nuevo que está impresionante. Así que los que estén interesados en venir, aprovechen porque no estoy dando muchos seminarios actualmente. Estoy muy centrado en lo que es la escritura de los libros. Así que enero me dispongo para dar este seminario del 6 al 10. Así que los que estén interesados, ahí hablan con Mateo y Mateo les pasa un poco de información en qué va a constar este taller presencial del 6 al 10 de enero del 2025. Así que bueno, gente, si tienen preguntas es ahora o nunca. Para los que estén interesados, lunes 16 y miércoles 18 vamos a estar haciendo los talleres que tienen que ver con esta diosa femenina, con el aprendizaje y la construcción de lo que yo llamaría flautas ovarios, que es increíble realmente. Así que bueno, aprovechen los que estén interesados para entrar en el taller porque son conocimientos únicos. Así que bueno, veo cara contenta de muchas personas porque realmente estamos sacando a la luz un montón de cosas que tendrían que haber salido a la luz hace mucho tiempo, pero por alguna razón salen ahora y me toca ser a mí un poco el portador de la voz de todos estos instrumentos que quieren darse a conocer y por sobre todo, bueno, de alguna forma me están eligiendo para que lo saquemos a la luz en estos formatos de libros, en los formatos de talleres online, para que todos ustedes puedan volver a recuperar este conocimiento que nos pertenece, no solamente como ecuatorianos, digo ecuatoriano porque ya tengo mi cédula ecuatoriana, pero me refiero que en realidad es un patrimonio que nos corresponde a todos, no tiene nacionalidad, es un patrimonio de la humanidad y por lo tanto tiene que ser conocido para toda la humanidad. Entonces estamos un poco en ese proceso utópico y también muy romántico, pero bueno, siempre estamos aspirando a que todas estas investigaciones van a llegar a los que tienen que llegar, va a resonar a los corazones que tienen que resonar y por sobre todo va a generar una traída de memoria, ¿no? Un recuerdo bien fuerte de un culto que fue totalmente difundido a nivel precolombino, pero que ahora está perdido y lo estamos volviendo a recuperar. Así que bueno, gente, pregunta Angie, mis amigos del costo del kit y si quieres que me lo entregues tu papá en Argentina. Ah, esa puede ser una. Dale, ahí lo hablamos. Lo que pasa es que publiqué lo de los kits y ya se fueron 28 kits. Entonces mi papá me quiere matar porque me tiene que llevar de Perú a Argentina 28 packs de 4 libros. Así que creo que ya estamos a full. Pero por ahí alguno que otro kit se puede llegar a hacer. Así que bueno, ¿nos mandó otro dato? Nos mandaron, no, sí. Mateo se encarga de mandar toda la información del taller de la semana que viene y también de los que quieran hacer el taller presencial del 6 al 10 también está abierto. Así que bueno, gente, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Está abierto ahí el canal para los que quieran. Si no, ya damos por finalizada la presentación. Sí, Patricia. Sí, creo que se cortó. Así que bueno. Bueno, gente, mañana nos preparamos para la inauguración de la muestra. Los que estén en Ecuador y si tienen amigos de Cuenca, invítenlos. Es a las 6 de la tarde en el Museo Remigio Crespo Toral, en Borrego y Calle Larga, en pleno centro histórico. Así que vamos a abrir esta gran exposición. Sí, Patricia, te está cortando. No, se te entrecorta mucho. Si querés ponerlo por el chat, porque por alguna razón se está cortando un poquito ahí. Papá. ¿Qué pasó? Ahí está. No, se le cortó. Ah, se corta, Patri, perdón, pero no se escucha. Bueno, espero que les haya gustado a todos. Estamos cerrando el año con en estos 4 libros, ¿no? Que son los que tengo acá. Son los que tengo acá atrás. Que es Kitaki, el centro del sonido. Pishkutaki, el primer libro de arqueornitología. Fonoanatomía ecuatorial, que es este que les presenté. Y el cuarto libro, que es un estudio sobre la iconografía maya del periodo clásico. Son 4 libros de arqueomusicología muy buenos. Se vienen para el año que viene 4 libros más. Los 2 tomos que faltan de arqueomusicología ecuatoriana y para los colombianos y colombianas se vienen 2 libros de Colombia. Uno de pájaros arqueológicos de Colombia que va a ser interesantísimo y otro libro que es una guía introductoria a la arqueomusicología colombiana, ¿no? Así que el año que viene ya tenemos los 4 libros armados, o sea, los estoy terminando de armar. Realmente hacer un libro es casi como parir un hijo, lleva mucho tiempo, pero estamos tratando de sacarlo lo más rápido posible porque entendemos que es el momento indicado para que esta información salga.
Así que por eso me estoy dedicando mucho a la escritura de libros. Espero que se animen a comprarlos los libros, espero que se animen a introducirse en todas estas temáticas que les estoy proponiendo a ustedes, para que conozcan realmente la arqueomusicología de una forma distinta, ¿no? De una forma, como les digo, llena de códigos QR, muchos videos, muchos documentales con las piezas originales. A mí, en mis libros, no me interesa mostrarles mi camino como replicador de instrumentos, que lo soy, sino que me interesa mostrar en mis libros todo lo que son las piezas originales, porque a mí me parece interesantísimo que ustedes puedan conectar directamente con los instrumentos originarios y puedan escuchar las frecuencias de hace 2000 o 3000 años o más, que es una oportunidad única que nos está dando América, y tenemos que aprovechar que podemos escuchar instrumentos realmente muy antiguos que nos hablan en un lenguaje que no es el verbal, nos hablan en un lenguaje musical a través de frecuencias, y yo creo que a cada uno, cuando las escuchen, cuando entren en contacto realmente como se debe, ¿no? Con respeto y con gratitud, van a ver que las piezas les van a hablar por sí mismas a todos ustedes. Así que bueno, gente, me despido, les agradezco. Si quieren preguntar algo, pregunten ahora. Si no, los dejo con Mateo, que es el que... Ahí está, Carmen. Carmen, pásame tu WhatsApp, así te escribo después. Ponelo ahí en el chat, que así te escribo ahorita. Y porque ya el viernes voy a estar, me quedo una semanita en Quito y ya me estoy yendo a Perú. Así vemos de vernos esta semana o la semana que viene. Así que bueno, Mate, te dejo a ti la clase para terminar, los avisos parroquiales. Y bueno, espero verlos el lunes 16 y miércoles 18 para hacer este taller de flautas femeninas.